Y continuamos con más información. Nos vamos a Chile porque nuestra compañera Lucía López se encuentra con la ministra de Salud del país para hablar acerca de esta vacuna. El primer país se va a convertir Chile en dar esta vacuna contra el virus sincicial. Lucía, te escuchamos. Efectivamente, me encuentro aquí en el Ministerio de Salud. Tras el punto de prensa que veíamos hace unos minutos, estaba encabezando la ministra de Salud, Jimena Aguilera, con quien me encuentro en este momento. Muchas gracias, ministra, por darnos este tiempo para conversar precisamente de esto que es tan importante para las familias, para la región en particular y para Chile además específicamente, ¿no es cierto?, la llegada a Latinoamérica de esta vacuna que permite remedio. Ya, vamos a aclarar al tiro qué es el Nirsevimab, que es importante porque se ha hablado de vacuna, de emulación, de todas maneras. Primero, muchas gracias, ministra, por estar acá y cuéntenos un poquito de eso. Sí, bueno, muchas gracias por dar la oportunidad de explicar esta iniciativa. La verdad es que este es un medicamento que fue aprobado en Estados Unidos a mediados del año pasado, justo cuando estábamos en la campaña de invierno, y en Europa a fines del año anterior, y que empezó a ser usado en forma masiva en el hemisferio norte en el pasado invierno. Es un anticuerpo monoclonal, es decir, son las defensas que la persona desarrolla en respuesta a la infección. A diferencia de una vacuna donde uno introduce algún elemento del mismo virus para generar una respuesta inmunitaria. Aquí viene la respuesta inmunitaria en un medicamento inyectable que se va a aplicar a todos los recién nacidos en Chile desde ahora, que llegó esta semana a las maternidades, hasta el 30 de septiembre. Y además vamos a aplicárselo a todos los menores de 6 meses, es decir, los niños que nacieron desde el 1 de octubre de 2023. A la fecha le estamos pidiendo a los padres que concurran a los lugares de inmunización a recibir este medicamento inyectable. ¿Para qué sirve este medicamento? Para reducir el riesgo de hospitalización y muerte por virus respiratorio sincicial. Nosotros el año pasado vivimos un brote enorme de virus sincicial que tuvo un alza imprevista, incluso inesperada por el periodo porque se adelantó, y que nos significó una reconversión de camas tremenda, con una cantidad de días de hospitalización muy grande. Tuvimos que reconvertir camas pediátricas, una situación que no veíamos desde antes de la pandemia, porque durante la pandemia los niños no tuvieron tanta afectación por COVID-19, y eso nos motivó en el análisis a invertir como Estado en esta herramienta para evitar pasar otro invierno con este nivel de sufrimiento para las familias y también de estrés para el sistema asistencial. Perfecto, entonces ahí queda más o menos claro. Es un medicamento inyectable. Es bien relevante porque efectivamente entonces disminuye las posibilidades de agravar, ¿no es cierto? Que lo que significa, como usted bien señalaba, incluso algunas muertes, pero también la congestión hospitalaria. Es muy importante la llegada de este medicamento porque en el mundo no existe una vacuna precisamente para este virus sincicial, ¿no es cierto?, a este nivel de infante, a este nivel de menores. Existe una vacuna, de hecho algunos países, creo que Argentina mismo va a empezar a ocuparla en embarazadas, que también es bien reciente. Sin embargo, nosotros, nuestro consejo asesor no estuvo tan de acuerdo porque en realidad a nosotros nos cuesta vacunar embarazadas y por eso optamos por el medicamento, por el anticuerpo monoclonal, que es más directo y se aplica directo a los niños. Pero claro, ha habido avances, hay una vacuna que está aprobada para los adultos mayores, pero no hay en este momento una vacuna que se aplique directamente a los niños, ni tampoco hay un tratamiento para esta infección. Produce un cuadro de bronquiolitis que es grave, y por eso cuando yo soy epidemióloga, cuando uno dice, bueno, aumentan las hospitalizaciones de niños en servicio de urgencia y camas críticas, quiere decir que está el sincicial, y eso es lo importante de tratar de reducir este año con este anticuerpo. Claro, se lo preguntaba además porque en Chile también se está desarrollando una investigación de vanguardia a nivel global precisamente para poder alcanzar a tener una vacuna, ¿no es cierto? Claro, una vacuna para los niños. El grupo de la Universidad Católica, el doctor Calergi, está trabajando hace años justamente en el desarrollo de una vacuna que se aplique directamente a los niños. Claro, y es una investigación de impacto global, Magali, que efectivamente logra seguir avanzando en los pasos, que ya está bastante avanzada, pero mientras tanto, entonces medicamento inyectable que llega a Chile es un medicamento fundamental para el tratamiento del virus sincicial. Entonces, ¿por qué o de qué manera es que el Estado chileno logra acceder a este medicamento que, como usted dice, no existe presencia en la región todavía sobre este medicamento? Recién se empezó a probar en la campaña anterior de invierno en el hemisferio norte. ¿Cómo es que efectivamente se puede acceder?
Bueno, porque en realidad nosotros la verdad es que tenemos una tradición muy fuerte en lo que es la vanguardia de incorporación de vacunas. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de COVID, que fuimos un país que incorporó y que hizo una negociación muy temprana para lograr vacunas y que llegaran a Chile tempranamente. Nosotros tenemos como una tradición en ello y también en el uso de la evidencia. Y el año pasado, mientras estábamos en toda la coordinación de la campaña de invierno, surgió este nuevo medicamento e inmediatamente el Consejo Asesor de Expertos, nosotros mismos, el Consejo Asesor de Vacunas, nos dijo, bueno, traten de conseguirse este medicamento. Hicimos consultas al laboratorio. La verdad que lo que nos dijeron es que como Hemisferio Sur y Latinoamérica estábamos programados como para una próxima estación y no para este año, y ahí empezamos a insistir en que en realidad nosotros estábamos muy interesados, hicimos distintas gestiones, distintos especialistas chilenos también hicieron gestiones para que tuviéramos la posibilidad de comprar el medicamento. Hicimos una reserva tempranamente porque además en el hemisferio norte después cuando empezó a agravarse el virus incisional se comenzó a ocupar más, así que afortunadamente tuvimos esa visión, la gestión con el laboratorio para reservar las dosis y eso permitió, y además la disponibilidad presupuestaria porque tuvimos que hacer una reasignación de presupuesto, la autorización de la Dirección de Presupuestos para ello y poder comprar el medicamento. Hemos visto en el mundo, Magalí y ministra, cómo las campañas de desinformación o de generación de miedo en torno a las vacunas han generado brotes de enfermedades que antes estaban completamente erradicadas en algunas poblaciones. Un llamado especial efectivamente a cómo se pueden salvar vidas y lo importante que todavía en Chile las campañas de desinformación antivacunas no impactan de gran manera. ¿Cuál es el porcentaje aproximadamente de impacto que podría llegar a tener o que ha llegado, que se ha observado? Y un llamado también a las familias a que tanto la campaña de influenza, la campaña de coronavirus, del COVID-19, como también esta campaña con el virus sincicial, sea una campaña en la que se confíe precisamente por los beneficios que tiene. Bueno, la verdad es que el movimiento antivacunas ha crecido en el mundo. Afortunadamente en Chile se mantiene una confianza de la familia en las vacunas porque todavía hay mucha memoria de lo que significa, por ejemplo, el sarampión en los niños que en los años que había brote era la primera causa de muerte, de lo que significa la difteria, el tétanos y en general la población chilena es muy proclive al uso de la vacuna, pero es algo que nosotros tenemos que seguir cautelando e informando continuamente de que efectivamente las vacunas nos protegen. Ahora mismo hemos visto un resurgimiento del sarampión en algunos lados. Es una enfermedad que en los niños pequeños no vacunados es grave, por eso es importante mantener los calendarios de vacunación y que la población esté inmunizada para que no circule. Lo mismo con el tema de influenza, de COVID, es importante mantener todas las vacunas, pero el daño que pueden hacer los grupos antivacunas es importante y hay que estar continuamente luchando e informando con respecto a ello. Claro, el daño que pueden hacer es a nivel nacional, pero sobre todo, si usted nos está viendo, a su propia familia, a sus propios hijos e hijas incluso, si es que teme, sepa que la tradición en Chile ha sido de una impecable, no solamente plan de vacunación, sino que una vacunación que no ha generado efectos secundarios de ninguna manera que pudieran cuestionar efectivamente y al contrario han salvado vidas. Finalmente, Magalí, porque es importante para Argentina y para Latinoamérica, ha llamado la atención que en Chile se estén detectando algunos brotes autóctonos de dengue en Rapa Nui. Entendemos, lo conversamos el otro día con el jefe de epidemiología, que es tradición, no es tradición, pero es habitual haber encontrado dengue autóctono en Rapa Nui. Pero ¿qué pasa con los mosquitos que se han encontrado en el norte de Chile y la preocupación respecto de que se pueda erradicar en el país? Así es, bueno, en Chile insular, en la isla de Pascua, lamentablemente la Aedes aegypti ya llegó antes del año 2000, a fines de los 90, y a los pocos años se produjo el primer brote. A mí me tocó como epidemióloga, como jefe de epidemiología del Ministerio, ir a ese brote a investigarlo. Y ahí una vez que el mosquito, la verdad es que se asienta, es muy difícil, es un lugar que tiene un clima subtropical, por lo tanto tiene condiciones ideales para mantenerse y entonces es una lucha continua y cuando hay aumento de casos en otros lugares de donde llegan viajeros es probable que existan rebrotes. En Chile continental, en cambio, nosotros el Aedes aegypti lo tuvimos erradicado gracias a un trabajo continuo de los parasitólogos en el norte del país desde los años 40, 30 del siglo XX, en que se erradicó el anófeles que transmite la malaria de Arica, el doctor Juan Noé, que incluso da el nombre al hospital, con sus discípulos, el doctor Negme, en fin, personas insignes en la historia de la salud pública chilena lograron esa erradicación. El norte de Chile es de los lugares más áridos del mundo y por lo tanto los principales factores de riesgo son las mismas filtraciones del agua potable. Y lo que hemos
hemos visto en este último tiempo, producto del cambio climático, también es un aumento de la zona de distribución de los vectores, por lo tanto estamos en riesgo de reintroducción, tenemos sistemas de vigilancia entomológica activos y hemos visto también por la migración que ha sido mucho más importante en estos últimos años que se ha reintroducido el mosquito en algunos focos y que implican un trabajo continuo de control de esos focos, tanto en Arica, en Iquique, como también en la quinta región aquí cercano a Santiago, en la cordillera, donde está la principal límite terrestre con Argentina y que hay un traspaso de camiones muy importante. También se han encontrado focos y eso ha significado que tengamos una alerta de Aedes aegypti, que se llama así el mosquito que transmite el dengue junto con otras enfermedades desde el norte hasta la región metropolitana. Afortunadamente no hemos tenido casos autóctonos todavía por estos focos, pero implican un riesgo permanente y un trabajo continuo de la autoridad sanitaria. Muchas gracias, ministra de Salud Jimena Aguilera, por esta conversación con DNews para toda Latinoamérica, conversando sobre un tema tan relevante como es la protección del virus esencial y, por otro lado, impedir que el mosquito que propaga el dengue entonces se instale aquí. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Bueno, ahí estamos, Magalí, entonces, con la información respecto, efectivamente, del medicamento inyectable, que significa esta llegada al país de lo que a partir del 1 de abril será parte del Plan Nacional para los infantes, para los recién nacidos.